Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Y ahora pasamos un poco pues, a ver la visión de las plataformas, ¿no? Hemos estado hablando un poquito siempre desde el punto de vista del podcaster y vamos a traer el otro lado y discutir sobre todo esto. Entonces, tenemos un plantel de lujo también aquí, ¿vale? Tenemos a los representantes de las principales plataformas que están apostando por el podcasting con los que vamos a hablar. Javier Celaya de Podimo, Juan Baiseras de Audible, Juan Ignacio Solera de iVoox y María Jesús Espinosa Los Monteros de Podium. Y nos vamos a estar un ratito con todos ellos. Mira, el Super Dream Team de plataformas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola a todos. Y le vamos a dar caña. Claro, aquí va a haber muchos ojos puestos porque ha habido muchas preguntas a lo largo del día que iban dirigidas a vosotros, o sea que iremos respondiendo muchas de ellas. Pero arrancamos con algo facilito. Paul, vamos a hacer un aperitivito, ¿verdad? Venga, va, empezamos con preguntándoos a todos cuál es vuestra visión del panorama actual de la industria del podcasting. A ver si lo podemos hacer breve y así vamos rapidito. Si queréis podemos empezar por el orden que está el vídeo. Juan Ignacio, si quieres empezar tú y luego vamos bajando. Bueno, ahora es espírico y tendente hacia la profesionalización, ¿no? Por dar un titular, entiendo que es lo que quieres, algo rápido, ¿no? Sí. Genial. María Jesús. Bueno, yo creo que estamos en un momento verdaderamente fascinante, absolutamente tendente a la profesionalización, como ha dicho Juan Ignacio, y yo creo que en camino de convertirlo en una industria absolutamente sólida y sostenible. Javier. Pues sí, coincido plenamente. Yo añadiría más audiencia, más oyentes, más gentes que van a descubrir el podcast, porque todavía hay mucha gente ahí fuera que no conoce este formato y eso va a significar más escuchas, más ingresos y más contenido. Juan. Pues yo creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Creo que es un momento muy ilusionante porque se abren muchísimas nuevas perspectivas y desde luego hay una apertura fascinante a la comunidad creativa española. Oye, muy bien, muy buenos titulares, dan para noticia. Queríamos también preguntaros un poquito, porque lo mismo, la gente os tiene ubicados, pero hay detalles que se escapan. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor para los podcasters, ¿no? Porque cada uno de vosotros al final estáis dejando que como una cierta libertad a los podcasters, tanto de monetización o demás, pero en distintas vías. Si quieres, Juan Ignacio, cuéntanos, ¿qué le ofrecéis vosotros a los podcasters a nivel de monetización y de visibilidad? Bueno, nosotros, claro, llevamos un track record de 10 años, ¿no? Entonces, históricamente hemos sido la plataforma que desde un primer momento hemos ofrecido alojamiento y transferencia ilimitados desde siempre, ¿no? Y esa característica la hemos tenido siempre, pero es cierto que según ha ido avanzando el tiempo, pues hemos visto esta tendencia hacia la profesionalización, ¿no? Entonces, hemos hecho varias iniciativas en ese sentido y la más destacada en este momento quizás es nuestro sistema de micromecenazgo, de posibilidad de apoyar por parte de la audiencia con apoyos directos a un podcast, ¿no? De esa manera nosotros solo comisionamos un 5% y es una forma en la que el podcaster está consiguiendo vivir directamente de su audiencia, que realmente es muy relevante, ¿no? Entonces, con este programa de suscripciones para fans lo abrimos hace casi 3 años y ahora confiamos acabar este tercer año desde que lo iniciamos habiendo repartido casi 1 millón de euros entre todos los podcasters que de forma agregada han habilitado este programa de monetización, ¿no? Entonces, bueno, pues en su día cuando lo lanzamos se generó bastante debate sobre si en España o en español se podía pagar por contenido y ya hace 3 años demostramos que sí. Y ahora lo estamos evolucionando de alguna manera ya con el nuevo iVoox Plus y nuevas iniciativas que iremos saliendo a lo largo del año que viene y que luego, si acaso, pues vamos hablando, ¿no? Genial. Lo del millón suena muy guay, ¿eh? María Jesús, cuéntanos tú por ahí también. A mí también me ha encantado lo del millón, siempre queda muy bien. He dicho que es un millón, ¿eh? No llegamos al millón, pero confiamos. No, pero bien, muy cerquita de ello, ¿eh? Muy buen titular, pues eso siempre queda genial. Bueno, nosotros realmente yo creo que hay como
cinco grandes conceptos para los podcasters. En primer lugar, importante un pago fijo porque formen parte de Podium cuando hacemos estos fichajes. En este sentido, creo que es importante pagar a los creativos, ¿no? En segundo lugar, que formen parte del catálogo de Podium con todo eso lo que significa en cuanto a que convivan con shows de gran calidad. En tercer lugar, por supuesto, la monetización aparte formando parte de Podium, ya sea a través de publicidad dinámica como branded content o publicidad, menciones nativas. En cuarto lugar, yo creo que es importante que casi a veces ejercemos con ellos una labor de agencia en todo lo que tiene que ver con la gestión de API, de adaptación a otros formatos. Y en último lugar, yo creo que es importante, o desde luego así nos lo trasladan muchos de ellos, es que nosotros en Podium apostamos por la multidistribución, ¿no? Que un podcaster esté en Podium significa que va a estar en todos los sitios, que va a estar en iVoox, que va a estar en Podimo, que va a estar en Spotify, que va a estar en todos los lugares posibles. Y eso para ellos es importante, ¿no? Sobre todo para los que comienzan o a lo mejor los que quieren de alguna manera expandir todavía más su comunidad. Esa aspiración a poder estar en todos los sitios posibles. Javier, pues vosotros en Podimo sois new kid on the block, ¿no? Pero habéis venido también con opciones distintas. Cuéntanos un poquito. Sí, distintas o complementarias a lo que están compartiendo el resto de colegas. Yo creo que lo importante para un podcaster es que haya múltiples plataformas donde puedan comercializar su contenido, independientemente que en un momento dado estén en exclusiva o no en una plataforma determinada. Nosotros ofrecemos básicamente 3 grandes líneas de monetización. En primer lugar es el contenido en abierto que tengan, es decir, que se puede escuchar en cualquier otra plataforma, en iVoox, en Spotify, en cualquier lugar. Nosotros monetizamos ese contenido en abierto aportando el 20% de los ingresos netos que generen esas escuchas por nuestros usuarios premium. Yo creo que esto es muy importante y aquí yo creo que todos coincidimos que el contenido de calidad lleva tiempo hacerlo y es caro hacerlo y que el creador debe ser compensado por el mismo, y si nos copian esta modalidad nuestra, estaríamos encantados, porque yo creo que sería un gran avance para toda la industria, ¿no? En segundo lugar, tenemos lo que llamamos el contenido en exclusivo, ese podcaster que apuesta por nosotros en un momento dado y nos quiere ceder su contenido en exclusiva, ¿no? Y entonces, en vez de aportarle el 20%, porque damos por el contenido abierto, le aportamos el 50%. No es como antiguamente los matrimonios, que es en exclusiva para toda la vida y para siempre. Nosotros por exclusiva podemos entender un mes o 3 meses o un día o 24 horas. Yo creo que esto lo que permite esta nueva era digital es que permite establecer nuevas líneas de distribución mucho más flexibles, ¿no? Y en tercer lugar es la financiación de contenido. Hay mucha gente ahí fuera, sobre todo desde grandes productoras o medios de comunicación o también creadores independientes que tienen cosas que contar, pero a lo mejor no tienen los recursos humanos o los recursos económicos o, como estamos viendo últimamente, las dos cosas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es financiar esas producciones, ¿no? Les aportamos ese dinero y está en nuestra plataforma, pero lo mismo, mucha gente a veces lo malentiende pensando es que es para toda la vida, ¿no? Entendemos de ciclos de ventanas y puede estar durante un tiempo. Normalmente, hombre, si hemos financiado, estará un poquito más tiempo en nuestra plataforma hasta que hayamos recuperado parte de ese dinero, pero luego también inteligentemente pensaremos que a lo mejor es optativo sacarlo fuera e ir a otras plataformas e ingresar por esa financiación vía publicidad o vía patrocinio o vía otras vías, ¿no? Entonces, es lo que ponemos encima de la mesa para que el podcaster tenga más alternativas que en el mercado. Mola. Y acabamos con Juan, también recién aterrizados en España, aunque claro, tenéis un track record en Estados Unidos. ¿Cómo lo hacéis vosotros, Juan? ¿Qué opciones dais a los podcasters? Estás muteado, Juan, perdona. Perdonadme, el track record de Audible va mucho más allá de Estados Unidos. Estamos en 10 mercados activos desde hace muchos años. España es el último de ellos. Nuestro modelo es un modelo complementario y algo diferente al de mis compañeros. Nuestro modelo es un modelo de
es un modelo premium, donde el contenido es un contenido exclusivo y nosotros desarrollamos este contenido con los podcasters y con las productoras, adquiriendo este contenido por unos años determinados y pagando un flat fee por ello, ¿vale? Por lo que nuestro modelo es uno, en este caso, no es tan rico como el de Javier, en este caso, o el de María Jesús o el de Juan Ignacio, y la verdad es que hemos apostado por un contenido exclusivo que lo que pretendemos es que tenga un nivel de calidad muy alto, tanto a nivel de guión, de producción y, por supuesto, de distribución. ¿Y qué planes tenéis a futuro para seguir ampliando la oferta a los podcasters? Juan Ignacio, si quieres empezar tú. Bueno, nosotros también un poco hacemos una oferta conjunta y actuamos de alguna manera también un poco como agentes, ¿no? Igual que ha dicho María Jesús, acompañando al podcaster dentro de un sello que hemos creado dentro de iVoox, que es iVoox Originals, en el cual es un contenido que es gratuito su escucha, pero sí es cierto que nosotros vigilamos mucho por trabajar aspectos cualitativos antes que meramente cuantitativos, ¿no? de la audiencia de esos podcasts que se vinculan con nosotros y que actuamos a modo de representantes de alguna manera, ¿no? Nosotros lo que sí hemos visto es que esta multiagregación o múltiple distribución de contenido a través de los 50 podcasters que hay en el mundo o más, lleva un desconocimiento real de tus audiencias y en el sentido de que no puedes targetizar a tu oyente para luego una correcta comercialización del mismo, porque lo más que tienes son descargas de entre 50 distintos podcasters. Y luego tienes otra cosa que ocurre mucho, que son las famosas descargas automáticas que hacen estos podcasters una vez que te has suscrito a un podcast, ¿no? De manera que cuando el podcast se actualiza con el nuevo episodio, se realiza una descarga automática sin que ello implique una escucha por parte de esa persona que se suscribió a través del iTunes de turno, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que esos datos pueden llegar a valer hasta un 75% de esas tipologías de descargas automáticas, en el cual un 75% son descargas que el podcaster, cuando la ve desde su panel del back office, interpreta que una descarga es un oyente, pero nosotros tenemos datos y experiencia que nos demuestran que un 75% de esas descargas no se traducen en oyentes, ¿no? Con lo cual, eso, junto con ese desconocimiento de la audiencia, nos ha llevado a crear este sello de iVoox Originals y trabajar con ellos un entorno más cerrado, es cierto, porque quien forma parte de este sello solo se puede escuchar en iVoox, pese a que es gratis su escucha solo en iVoox, pero tendente a buscar estos oyentes de carne y hueso a través de los cuales luego puedas potencialmente, si lo enlazas con el programa de suscripciones que hemos comentado antes de fans, de apoyos de fans, poder llegar a vivir de tu audiencia, como son los múltiples casos de gente que tenemos, que realmente esa combinación de oyentes de carne y hueso más nuestro modelo de apoyo individualizado por parte de la audiencia, pues permite, pues hasta ahora estar donde estamos, ¿no? Y es el modelo que de momento queremos desarrollar, ¿no? María Jesús. Bueno, nosotros de cara al próximo año vamos a poner muchísimo foco en Latinoamérica, especialmente en México. Vamos a dar ese salto que hacía bastante tiempo que queríamos dar con equipos propios allí. Vamos a abrir una sede en México y estamos ya estableciendo una serie de alianzas editoriales, tanto con plataformas editoriales que ya podremos comentar en un futuro, ¿no? Yo creo que de ahí buena parte de los podcasters se van a beneficiar mucho, ¿no? Otra de las cosas que estamos muy, muy enfocados y un poco al hilo de lo que decía Juan Ignacio es en esa idea de poder proporcionar métricas no solo unificadas, sino también cualificadas, ¿no? Sabéis que está toda esta lucha de una estandarización de métricas por parte de la IAB y que realmente todas las métricas que demos sean las correctas para jugar todos en un mismo mercado, sobre todo los que jugamos en el mercado más puramente publicitario y no tanto en el de
la suscripción, ¿no? Y luego, por supuesto, y cada vez más todo lo que tiene que ver, como os decía antes, con la gestión de la API, de la propiedad intelectual. Yo creo absolutamente en el trasvase de narrativas de podcast hacia otros muchísimos formatos audiovisuales, literarios, teatrales y estamos un poco en todo eso. Y otro de los grandes focos del próximo año es seguir mejorando, mejorar muchísimo más nuestra plataforma con una parte muy importante dedicada a los podcasters, ¿no? No solo a los podcasters de Podium, sino a algunos que puedan formar parte de Podium. Yo creo que esa parte de mejorar la usabilidad de cara al podcaster, ofreciendo una visión lo más holística posible, ¿no? De comercialización, de un verdadero análisis de las métricas, a mí me parece fundamental. Y estamos un poco ahí. Muy interesante. Javier. Vale, pues nosotros, siendo una plataforma de suscripción, que nuestra única vía de ingresos es las suscripciones de los usuarios, es hacer crecer la audiencia, como he dicho al principio, de oyentes, y por cada euro que invertimos en contenido, vamos a invertir otro euro en dar a conocer ese contenido. O sea, podemos tener el mejor contenido del mundo, pero si nadie lo conoce, pues es, por así decirlo, irrelevante, ¿no? Entonces, para el año que viene nuestro gran reto es, por un lado, seguir captando ese contenido en el mercado. Este año, como sabéis, hemos lanzado el catálogo con cerca de 300 podcasts originales exclusivas en la plataforma, que hoy en día están a disposición de los usuarios en España. Y el año que viene vamos a tener 2.000 podcasts originales exclusivos en la plataforma, con la enorme inversión que conlleva por parte nuestra crear ese enorme catálogo de contenido original, ¿no? Dentro de esa creación de audiencias, se nos olvida muchas veces, aunque España es relevante, que solo somos 45 millones y, como ha dicho María Jesús, el gran mercado está al otro lado del Atlántico. Ya sin hacer nada, el 20% de nuestro tráfico de escuchas hoy en día viene de América Latina, en Podimo, ¿no? Y por ello ya tenemos un equipo de 3 personas en Ciudad de México y hemos alcanzado acuerdos de creación de contenido de interés latino y producido en latino con grandes productoras como la no ficción en Colombia o Así como suena en México. O también acabamos de firmar recientemente con Dixo, también en México, o Posta en Argentina, o Anfibia en Argentina, y próximamente anunciaremos más. Hoy justo coincide que hemos firmado con iHeart un acuerdo de una alianza que yo creo que esto va a enriquecer a toda la categoría, el hecho de que podamos disfrutar de contenido que hasta la fecha estaba exclusivamente en inglés, y ya sabemos, desgraciadamente, la barrera lingüística que tenemos en nuestro país y en América Latina. Y va a ser un acuerdo para que podamos traducir y adaptar esos grandes shows al idioma español, al igual que otros idiomas como el alemán y el danés, pero bueno, no creo que nos pongamos a escuchar podcasts en esos idiomas. Pero yo creo que esto es una excelente noticia desde el punto de vista que va a haber mayor contenido en nuestros mercados. Y luego también va a haber una oportunidad, que lo anunciaremos próximamente, de venta de derechos de los contenidos originales que nosotros tenemos en nuestra plataforma a otros idiomas, ¿no? Esto lo vemos en el mundo del cine, o lo vemos en el mundo de la música, o lo vemos en el mundo del libro, pero no lo habíamos visto en el mundo del podcast. Y yo creo que va a ser una tendencia muy, muy, muy recurrente en los próximos años, ¿no? Y por último, lo que habláis de métricas, que siempre entre todos nosotros vemos las deficiencias que tienen las métricas, ¿no? Y que están muy basadas hasta ahora en medir desde un punto de vista de publicitario, ¿no? Todos estos streams basados en los estándares de LAB, que son 60 segundos, que se convierte en un stream, que para mí me parece muy injusto para el creador esa medición desde el punto de vista que todos sabemos que luego la sesión de escucha puede tener 60 segundos de ese stream o ha podido ser 60 minutos o 3 horas, ¿no? Y que le midan todos por el mismo rasero, ¿no? Entonces, nosotros en Podimo, que esto lo compartimos con nuestros creadores, medimos cada minuto, cada hora que verdaderamente se escucha en nuestra plataforma. Y de esa manera un creador sabe cuánto de su contenido se ha escuchado, si se ha escuchado hasta el final, medimos todos estos ratios de finalización y demás, y le compensamos por las horas, minutos escuchadas, no por los streams, estos 60 segundos que mide la publicidad desde el punto de vista del impacto, del alcance, ¿no? Si vamos a un mundo de pago, como estamos viendo en el resto de las industrias creativas, yo creo que es positivo que se compense por el consumo verdadero de cada uno de ese creador, porque a lo mejor alguno tiene un impacto mediático de 60 segundos y se lleva más de lo que responde
verdaderamente luego en el consumo real que ha tenido ese contenido en el mercado. Estáis comentando todos cosas muy interesantes. Juan, en vuestro caso. Pues mira, en nuestro caso estamos en plena construcción del proyecto, aprendiendo, bien, con el derecho a equivocarnos y con el derecho a innovar igualmente, ¿no? Yo creo que cada país es un mundo, que la oferta del podcasting es verdaderamente local y que hay que desarrollarla dentro o en conjunto con la comunidad creativa local, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, intentando ser una pieza más de la dinamización de la industria a través de proyectos que sean proyectos de alta calidad y de interés por parte de la audiencia. Si una cosa tenemos nosotros es que medimos muy bien el impacto y el desarrollo de cada uno de los podcasts y sabemos muy bien cómo está funcionando a nivel de audiencia, y entonces a partir de ese momento iremos, como os decía, construyendo más el proyecto en función de esa aportación de datos. Nosotros hemos comenzado con unos géneros que creemos que son los más demandados por la audiencia española en este momento, ¿vale? Después de haber analizado a través de la investigación de mercado y de la experiencia de otras plataformas como las de mis compañeros, los géneros que más y mejor funcionan, y en función de esto hemos generado pues 3 grandes verticales, ¿no? Uno que es el ayúdame a crecer, si lo quieres llamar así, a nivel de podcast, que son todos aquellos podcasts que te ayudan a crecer personal y profesionalmente. Pues nosotros en nuestra oferta están los cursos de inglés de Bogan, o el humor dentro de Bogan con un podcast que se llama This Book is the Milk, están los proyectos de podcast del Sapunset dentro del mundo de mindfulness, están los proyectos de escuelas de negocios como ISDI o Instituto de Empresa. Luego, dentro de lo que es el gran paradigma, ¿no? del entretenimiento, lo que nosotros llamamos Ayúdame a escapar, pues aquí tenemos un montón de podcasts que son apuestas muy importantes que van desde el humor, donde están Antonio Castelo con No te lo vas a creer, que está funcionando francamente bien, a IPs muy importantes como pueden ser La que se avecina, Vis a Vis, o los podcasts de True Crime de Mona León con Hablas Miedo. Y luego, dentro del mundo del Infórmame, es decir, nosotros apostamos mucho por una información mucho más sosegada, que no esté relacionada con el ímpetu de la información del día a día, donde ahí tenemos pues los podcasts de Sesión de Control de Rubén Amón o los de Ana Pastor en Quien dice que con el equipo de Neutral. Y aquí es donde, como os digo, estamos construyendo ahora mismo una oferta que vamos poco a poco y vamos midiendo cómo funciona, y en función de esa de la información que vamos obteniendo por parte de la audiencia, pues vamos apostando más por un lado o por otro y corrigiendo el tiro, ¿vale? Pero con la humildad de estar empezando, ¿vale? Y de, como os decía, tener la oportunidad de hacer desarrollar la clase creativa española en estos 3 sectores. Mola, porque al final son enfoques muy distintos y complementarios todos, o sea que está claro que hay espacio para hacer muchas cosas. Ya ha sacado Javier el tema del otro lado del charco, ¿no? Que es una de las cosas donde siempre nos miramos. ¿Vosotros creéis que el ser podcaster acabará siendo una profesión en España y Latinoamérica, como puede estar empezando a pasar ya en Estados Unidos, ¿no? Que ya hay bastante gente, entre comillas, que pueda vivir del podcasting, o no nos podemos comparar con países anglosajones a ese respecto? Juan Ignacio, nosotros ya tenemos varios casos de gente que puedo afirmar que viven del podcast, ¿no? Y de hecho, la primera vez que me dijeron he dejado mi trabajo porque ahora con esto de los apoyos de mi audiencia me da para vivir y lo he dejado, bueno, pues la primera vez que me lo dijeron me echaba a temblar en el sentido de la responsabilidad, ¿no? Pero sí es cierto que obviamente no todo el mundo va a poder llegar a vivir del podcast, igual que no todo el mundo puede vivir de cualquier otra actividad de forma autónoma, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez más irán dando este tipo de iniciativas. Lo que pasa es que sí es cierto que los enfoques que tenemos aquí en este panel pues son distintos, ¿no? Quizá nosotros estamos más enfocados en el podcast o en el podcaster más amateur, más de calle, y aquí hay otras producciones pues que obviamente que son más manufacturadas, entre comillas, que todo lícito y pues, por supuesto que no es ni, o sea, pero que hay distintas tipologías de podcast y de podcasters, ¿no? Entonces, creo que hay cabida para todo y la oportunidad es, sobre todo lo que decía antes Javier, dar a conocer y potenciar la categoría como tal, que bueno, que nosotros llevamos 10 años en esto y es ahora
en esos últimos 2 años cuando yo puedo salir a la calle o mi madre puede decir, mi hijo se dedica a esto del podcast y más o menos la entienden, porque hasta ahora, vamos, imposible que pudiera explicar a otra amiga a qué se dedica su hijo, ¿no? Y decía algo de Internet, que era la manera en la que al final acababa la conversación, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con Juan Ignacio, porque además esta pregunta de si todo el mundo puede vivir del podcast, yo creo que nos la han hecho a todos los que estamos aquí, bueno, por lo menos a mí me la han hecho un montón de veces, y yo también respondo un poco parecido a lo que dice Juan Ignacio, ¿no? Pues no lo sé, yo no sé si todo el mundo que estudia interpretación va a poder vivir de ser actor. De lo que estoy convencida es de que ahora es probablemente el mejor momento que está viviendo la industria del podcasting en español para vivir de ello. Si entendemos vivir de ello, ser un profesional del podcasting, que puede ser o bien esa parte de vivir de tu propio podcast, como dice Juan Ignacio, con una comunidad que a lo mejor no es excesivamente grande, pero que te sirve para subsistir y, desde luego, como decían tanto Juan como Javier, se está de alguna forma potenciando el tejido creativo en español del mundo del audio como en ningún otro momento, ¿no? Y eso me parece fundamental. Creo que estamos, y vuelvo a insistir en ello, en la edad de oro, ¿no? Lo decía Jorge Carrión este fin de semana en el New York Times, del podcast. Y por ejemplo, que en octubre tuve la suerte de publicar un artículo en El País Semanal que fue portada del País Semanal dedicado al podcast. Nunca había pasado eso, y mi madre también pudo decirle a sus amigas, mi hija ha escrito esto del podcast, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que todos los que estamos aquí en momentos determinados podemos competir por algunas cosas. Yo creo que más bien lo que somos son partners necesarios, y que lo que estamos haciendo y lo que yo creo que vamos a empujar entre todos es dar a conocer el formato, porque es absolutamente cierto que no es tan conocido, y yo creo que la llegada de Audible, por ejemplo, o de Podimo, con una inversión potente en marketing que a lo mejor muchos de nosotros no podemos hacer, es fundamental y arrastra a toda la categoría. Entonces yo diría que si en algún momento mucha gente puede vivir del podcast, yo creo que es este. Javier, ¿cómo lo ves tú? Coincido, y creo que vamos a tener que hacer una mesa redonda con las madres para ayudarles a entender qué es lo que hacemos. A la mía, que ya la había hecho entender que era el audiolibro, de repente le cambio el giro del barco y ahora le introduzco los podcasts, y bueno, todavía se está haciendo a ello, ¿vale? A lo mejor tenemos que hacer una reunión de madres para que entre ellas se autoexpliquen qué hacen sus hijos con esto. Pero yo creo que no solo los podcasters van a vivir del podcast, yo creo que va a haber muchos colectivos relacionados que el crecimiento de esta industria les va a beneficiar. Se nos olvida muchas veces la cadena de valor que hay detrás de una creación, que no solo es el podcaster, pero como estoy viendo son estudios de producción. Estamos viendo guionistas, estamos viendo traductores, estamos viendo especialistas en marketing, estamos viendo un montón de profesiones que se están beneficiando del crecimiento de esta nueva industria en español, y yo creo que es muy positivo. Que un podcaster viva exclusivamente de esto, yo llevo trabajando en la industria cultural 25 años y he aprendido que, desgraciadamente, hay muy pocos creadores que viven exclusivamente de su creación. Por ejemplo, en el mundo del libro, solo el 5% de los escritores viven de su creación. El resto lo combinan siendo docentes, teniendo otras profesiones, y dedican su tiempo libre o sus noches de falta de sueño para hacer esa creación, y pasa lo mismo en el mundo del teatro, en el mundo del cine, en el mundo de la música, ¿no? Pero no hay ningún lugar a dudas, como decía María Jesús, que vamos a vivir una nueva década donde el crecimiento de esta industria va a hacer que muchísima más gente pueda tener o vías de ingresos extra o vivir de ello si se profesionaliza y tiene suerte, como siempre suele pasar en la vida, ¿no? Pero yo creo que nos adentramos a una década muy interesante. Mola. Juan. Yo coincido completamente con Javier en este caso. Bueno,
con todos, pero secundo completamente las palabras de Javier. Yo creo que estamos haciendo entre todos una industria, ¿vale? Que es una industria que viene recordemos que nosotros somos un país que para generar una industria y una industria de impacto somos creativamente estupendos, pero nos cuesta, ¿vale? Que la industria realmente de comer y puedas hacerlo de una manera sostenida. Yo creo que estamos ayudando todos a generar, ¿cómo lo llamaría? El latido de la cultura en audio, ¿no? Ese latido de la cultura que en audio que se está popularizando y generalizando. Hace 3 o 4 años el podcast era mucho más desconocido de lo que es hoy, y hoy, pues volviendo al discurso de las madres, yo creo que a mi madre también le digo podcast y casi que acierta, ¿vale? Que puede saber de qué estamos hablando y a lo que se dedica su hijo igualmente. Yo creo que estamos haciendo industria, y el ejemplo es las 4 empresas que estamos aquí, algunos precursores como es Juan Ignacio, otras valientes como es María Jesús, y Javier Javier es un todoterreno, un histórico y un tipo maravilloso en este sentido en la cultura digital, porque lleva tantísimos años haciendo una labor extraordinaria en este sentido. Entonces, yo lo que creo es que realmente estamos haciendo un ecosistema de creadores. Estoy completamente de acuerdo con Javier que ahora mismo este ecosistema de creadores no son solamente los narradores o los podcasters, sino toda la industria que hay detrás. De nuevo, estudios de grabación, directores de producción, directores técnicos, muchísima gente que hay detrás y que poco a poco empieza a vivir de todo esto. O sea, yo creo que ahí realmente en España nos encaminamos hacia un momento que a mí me encantaría que en España podamos decir, oye, ¿cuántos actores o cuántos narradores y podcasters han pasado por los estudios de grabación de Audible, de Vimo o del resto de las plataformas? Por ejemplo, en Estados Unidos, solo los últimos 2 años, solo en Nueva York pasaron 20.000 actores. 20.000 actores que, joder, hay muchos actores que viven, que son maravillosos y hacen 2 películas al año y ganan 30 millones de dólares, pero hay otros muchísimos que tienen que currar todos los días complementando lo que hacen con teatro, con podcast, con audiolibros, etcétera, etcétera. Y estos 20.000 actores en Nueva York, pues gracias a Audible allí, pues tienen una manera de ganarse la vida, y eso es lo que pretendemos igualmente en España. Sin duda es un momento histórico. Ahora os voy a pedir que os pongáis en el papel de un podcaster independiente para preguntaros, si fueras un podcaster independiente, ¿qué haríais en su lugar para intentar vivir de su podcast? Juan Ignacio. Vamos a ver, si dentro de todo este colectivo que hemos hablado de potenciales players que pueden llegar a vivir de la industria del podcast, que ya Javier y Juan han llegado a hablar de guionistas, traductores, etcétera. Efectivamente, si lo ampliamos y lo vemos desde ese otro punto de vista, que nosotros ahí no hemos entrado, se me escapa, ¿no? Pero que indudablemente seguro que va a haber ese recorrido por ahí, ¿no? Desde nuestro ámbito y nuestro nicho, que es más el podcaster amateur desde su casa, bueno, nosotros lo que proponemos es un vínculo con nosotros, como he comentado un poco antes, que lo que hacemos es un programa de aceleración y visibilidad, en el sentido que le posicionamos de alguna manera frente a nuestra comunidad de casi 5 millones de usuarios únicos al mes, y de ahí, primero, esa audiencia, ¿no? Y a partir de ahí, el tener esas otras herramientas, como he comentado antes, que pudiera ser la del micromecenazgo, pero también otras como puede ser el propio reparto publicitario que nosotros hacemos a estos podcasters dentro del programa de Originals, ¿no? Pero lo hacemos siempre teniendo en cuenta esos aspectos cualitativos que son los que más nos preocupan, que no es a tanto la descarga, sino a tanto tu suscriptor activo. Y nosotros tenemos una métrica que nos gusta mucho, que es la de cuántos de tus suscriptores realmente te escuchan al mes siguiente. Porque suscribirse es muy fácil. Es en un momento dado, yo hago en mi stream de podcast, veo uno que me llama la atención, le doy una escuchada y digo, me suscribo. Y es un clic. Lo difícil es conseguir que esa suscripción no sea, como antes he comentado, una descarga en tu podcatcher automática que no se traduzca en una escucha, sino que realmente cuando esté deseando y que cuando hagas la nueva publicación sea un oyente y que realmente le dé al play para escuchar, ¿no? Entonces,
cuando un podcast en iVoox alcanzas ese 25%, que ojo, que parece poco, pero tenemos muy medido, y de ahí el 75% que nosotros sabemos de descargas ficticias, pues si le damos la inversa a ese 75, nos queda ese 25, tú con conseguir ese 25% de suscriptores activos, nosotros ya te empezamos a pagar un sueldo mínimo garantizado de 200 euros al mes, ¿no? Es una manera un poco distinta para conseguir el reforzar y trabajar esta monetización, siempre vinculada a esa aceleración. Nosotros te damos un chorro de oyentes y a partir de ahí es un poco tu responsabilidad como podcaster y tu mérito como podcaster el conseguir ese aspecto cualitativo del suscriptor, que es el hacerlo recurrente y a partir de ahí iniciar ese camino que bien puede ser con ese flat fee que nosotros pagamos cuando has conseguido ese objetivo o esos otros planes de monetización vía el apoyo directo del podcaster o el iVoox Plus, ¿no? Es un poco ese es el camino el que nosotros ofrecemos a ese podcaster que pudiera estar ahora viéndonos, pero ante todo, y ya acabo, lo principal es tener una pasión y tener la capacidad de transmitir y contarla para conseguir ese engagement a partir del cual vas a conseguir esos aspectos cualitativos que nosotros valoramos. Si no, es difícil que los consigas, ¿eh? Si no tienes ese punto diferencial y que hace que cuando tú publicas no puedo esperar al darle al play para escuchar, pues será difícil, ¿no? María Jesús. Sí, bueno, yo pensaba un poco, parafraseando a Carver, ¿no? Esto de qué hablamos cuando hablamos de un podcaster, porque en verdad hablamos de muchas cosas. Es un podcaster Dani Rovira, que tiene un podcast ahora con nosotros en Podium, sí. Es una podcaster Adriana Ugarte, que protagoniza Guerra 3, también. Es decir, yo creo que es importante... no tanto definir, porque tampoco son importantes las etiquetas, pero yo creo que una cosa es lo que hablábamos antes de una industria profesionalizada en la que evidentemente, como decían los compañeros, no solamente entra el podcaster, sino un montón de profesiones, por cierto, muy antiguas que vienen de la radio de toda la vida y de las radionovelas y que lo único que nosotros hacemos ahora es rejuvenecerlas de alguna manera para audiencias más jóvenes y también con narrativas muchísimo más heredadas probablemente de estas grandes plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix o HBO, trasladando eso al mundo del audio y en ese sentido nosotros ya estamos empezando a trabajar con algunos creadores que vienen de esos mundos, entonces es muy importante diferenciar cada una de esas cosas, desde luego a esta parte de profesionales de la interpretación, de compositores musicales, yo les diría que es su mejor momento para pitchear y para proponer proyectos a todas las plataformas, pero sí, de lo que hablamos es de este tipo de podcaster más amateur, como decía Juan Ignacio. Hay un libro muy interesante de Eric Nussum que se llama Make Noise, una pequeña guía para podcasters, creo que está publicado solo en inglés, y él dice una cosa muy interesante y que a mí me gusta y cuando estoy en algún taller o en alguna universidad siempre se lo digo a los alumnos, que es que el éxito de un podcast depende casi siempre de dos grandes elementos, el compromiso y la valentía creativa, ¿no? El compromiso, y creo que lo decían antes los compañeros del Daily, es decir, la persistencia, las tasas de abandono de podcast que existen y jamás actualizan un episodio es enorme, es enorme. Cuando salió esta famosa noticia de hay 1 millón de podcasts en el mundo, sí, pero es que más de la mitad están inactivos, entonces no sé tampoco qué sentido tiene, ¿no? Entonces, por un lado, esa valentía creativa, yo creo que ahora mismo estamos en un momento, en mi opinión, de una cierta uniformización en los formatos, estamos muy volcados en formatos conversacionales, que me parecen algunos de ellos apasionantes, pero creo que hemos de experimentar, como decía Juan antes, muchísimo más, apostar por formatos híbridos y que sean un poco diferentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo con los ensayos sonoros de Jorge Carrión, que como él dice, ni es audiolibro ni es podcast, pero tiene algo de audiolibro y algo de podcast. Y luego la persistencia, ¿no? Esta idea de que realmente
pues es probable que, es decir, no solo con haber publicado 10 episodios de tu podcast y esperes que llegue todo el mundo y que las masas lleguen a ti y estén deseando poner el play a tu episodio, ¿no? Yo creo que hace falta mucho más. Y luego, por último, creo que hace falta un conocimiento mucho más sofisticado de lo que podríamos llamar el marketing del audio, ¿no? Cómo mover tu contenido, cómo hacer, cómo potenciar al máximo el ciclo viral de un podcast, ¿no? ¿Puede algún podcast ser viral? Yo de momento no conozco ninguno, ni siquiera Serial. ¿Tiene que ver con su formato? ¿No tiene que ver? En fin, no sé, la verdad es que son muchas cosas, pero al podcaster yo siempre me quedo con eso, valentía creativa y mucho compromiso, ¿no? A la hora de llevar a cabo tu proyecto. Buenos consejos. Javier, ¿en vuestro caso? Sí, en nuestro caso, específicamente a estos creadores independientes que dentro de Podimo tenemos una gran familia de ellos desde el punto de vista, por ejemplo, nos han dado en estos apenas 6 meses que estamos en el mercado, tenemos cerca de 400 podcasts de creadores independientes que nos los han cedido en exclusiva en la plataforma. Y yo mi recomendación es que lo prueben todo, porque como estamos viendo hay diferentes oportunidades u opciones en el mercado y que en un momento dado de su evolución creativa, pues puede que una plataforma le convenga más que la otra o que le apetezca hacer una serie o un contenido específico para una plataforma en un momento para otra, que en algún momento esté en abierto, que otras veces esté en exclusiva, que otra vez tenga patrocinio. Entonces, yo creo que esta diversidad de oportunidades para un creador independiente le va a permitir, por un lado, hacer llegar esa historia que quiere contar al mercado y apoyándose en diferentes posibles maneras de hacerlo llegar, ¿no? En el caso específico de Podimo, al ser una plataforma exclusivamente de suscripción donde no tenemos publicidad, por lo tanto, ya de por sí vamos a tener menos audiencia. Esto siempre lo ponemos en la mesa diciendo, si vienes aquí, vas a tener menos audiencia, pero la audiencia que tienes es de pago. ¿Vale? Ni mejor ni peor lo otro, pero tú en un momento dado de tu creación a lo mejor lo que quieres tener es una audiencia más delimitada, pero que te monetiza mejor. Por lo mejor tienes mucha audiencia ahí fuera, pero no monetizas nada, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros lo que hacemos es a ese creador independiente nos hace un pitch, como hace, me imagino, al resto de plataformas, y le propone una idea. Nosotros, nuestro equipo editorial, evalúa esa idea y si nos gusta, pues le ofrecemos 2 vías, por así decirlo, de posible colaboración. Por un lado es la financiación al 100% de esa idea, nos ha encantado, la queremos llevar y la subimos y la llevamos a la plataforma. O en otro caso, el propio creador dice, a mí esta idea me gustaría obtener una financiación, pero apuesto por esta idea y quiero mantenerla. Entonces, financiamos a lo mejor el 50% y el otro 50% va por royalties, ¿no? Este es el modelo danés. Como sabéis, somos de origen danés, pero como buenos latinos ya hemos hecho la versión española y ya hoy he firmado contratos de 60-40, 80-20, 70-30. Ya en Dinamarca me aceptan todo, ¿no? Pero al principio es 50-50, sí, pero bueno, aquí hay grados, por así decirlo, o de poder de financiación o grados de compromiso, ¿no? Y yo creo que esto es lo positivo, ¿no? Que el creador independiente va a poder hacer llegar esa historia que quiere contar. Lo que yo sí recomendaría, misma línea que María Jesús, esa pasión que dices se nota muchísimo en las presentaciones. Si no me haces un buen pitch, si no tienes una idea centrada, si no sabes contar bien tu historia, si no me puedes tú mismo evaluar el posible retorno que tenga esta historia, no desde el punto de vista económico, que yo sé que para un creador siempre es muy difícil, independientemente de que sea podcaster. Pregúntale a cualquier escritor, pregúntale, pero ¿quién es tu audiencia? ¿Quién piensas que te puede escuchar? ¿A quién le puede interesar? ¿Qué otros shows relacionados hay o existen sobre esto? ¿O dónde estás rompiendo? ¿No? Desde el punto de vista, como dices, estás creando una nueva categoría o estás creando una nueva manera de contar historias. ¿A dónde quieres llegar con esto? Y si tú mismo no te explicas, o yo no te entiendo, o el equipo editorial no te entiende, difícilmente te vamos a comprar, por así decirlo, la historia. Pero si nos convences, si nos haces un buen pitch, y ha habido ocasiones que han sido en 3 minutos que cuentas lo que me cuentes, ya te lo he comprado, vamos ya a pasar a firma y empezar a producir. Y yo creo que esto es muy positivo, ¿no? Que haya más puertas donde tocar, donde contar tu historia y llevarla al mercado. Sin duda muy positivo y qué importante es saberse vender también. Juan. Nosotros, yo creo que
realmente los proyectos de valor añadido, los que son realmente interesantes, son los que te saben contar bien una historia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Nosotros también somos un servicio de suscripción y entendemos que alguien que paga la suscripción de Audible se tiene que encontrar siempre proyectos y podcasts de alto valor añadido, aunque sean de nichos. Hay unos que son más para todos los públicos y otros que son mucho más determinados para públicos, y tenemos que atender un poco a todos. Nosotros, desde antes de haber lanzado, pero desde que hemos lanzado, desde luego, hemos recibido decenas de propuestas, de proyectos, de ideas, y procuramos analizarlas todas y no dejar fuera ninguna. Y dentro de esto, pues contestamos antes, contestamos después, pero contestamos, ¿vale? También somos un equipo más o menos reducido y os puedo asegurar que hay ahora mismo en España circulando muchísimas propuestas y muchísimas ideas. Coincido con mis compañeros que nosotros tenemos también, como esta es una industria que va adelante, tenemos que profesionalizar las propuestas. Es decir, si a los creadores, cuando vas a Netflix, a HBO, a Movistar o a Filmin, me da lo mismo, te llevas un proyecto bien currado, ¿sabes? Tienes que preguntarte dónde está la historia, qué es lo que estás vendiendo. O sea, esto no vale, bueno, es que yo hago un podcast y entonces quiero... No, tú tienes que hacer un podcast y saber lo que estás vendiendo y venir a cualquiera de los 4 que estamos aquí como si fueras a Netflix. Exactamente lo mismo, habiéndote currado el proyecto y sabiendo realmente lo que vas a vender. Y aquí hay proyectos en España que se han distribuido en plataformas. Pues mira, ninguno de los 4 hemos hecho X-Ray y seguramente después del éxito nos hubiera encantado tenerlo a cualquiera de los 4 en nuestra plataforma, ¿verdad? Y al final nadie pensaba que un podcast que hablase, como lo ha hecho, de la historia del rey, del emérito, fuera a tener la acogida que ha tenido en España. Un podcast que mucha gente se ha enterado de lo que es el podcast a través de este tipo de proyectos. Pues a todos nosotros nos encantaría tener a muchos X-Ray llamando a nuestra puerta, ¿no? Y con esa idea que hay detrás y el curro que tiene detrás todo esto, ¿no? Entonces yo lo que creo es que realmente cuando se hacen los proyectos se tienen que tener una idea, un trabajo de dónde está la historia, del storytelling que está contando, por mucho que te dirijas a públicos más pequeños y no tan grandes, ¿verdad? Joder, la verdad que bueno, muchos aprendizajes aquí que nos tenemos que aplicar todos, porque luego es complicado venderse. En España no tenemos esa formación, ¿no? como en Estados Unidos o ese efecto desde pequeños de vendernos. Quería sacaros ahora a otro tema, porque a lo largo de la jornada hemos tenido por aquí a Antonio Runa de la órbita de Endor, que ha sido un poco oscuro en cuanto al futuro de las plataformas, ¿no? Según él creía que iba a haber muchos tortazos por una cosa interesante, que es su visión de hasta dónde podía llegar el mercado del podcasting. Es decir, para él, el mercado del podcasting es un mercado, o el mercado de gente que escucha podcast, va a ser un mercado inherentemente mucho más reducido que pueda ser el de los consumidores de YouTube, por ejemplo, o el que pueda ser el de la televisión. ¿Cuáles son vuestras perspectivas de crecimiento para este mercado desde vuestros números internos, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde creéis que se va a situar esta industria? ¿Va a ser un poco más grande que la actual? ¿Va a llegar a ser un YouTube? ¿Va a llegar a ser una televisión? ¿Va a llegar a ser una radio a nivel mundial? ¿Cuáles son las pretensiones que tenéis? Bueno, no sé si empiezo yo, pero... Dale. Bueno, nosotros pensamos que la economía de la atención cada día cuesta más, ¿no? Y nuestros competidores no ya solamente es cualquiera de las plataformas que estamos aquí, sino el propio Netflix o cualquier otra. O sea, el audio y el podcast es un consumo muy íntimo y muy personal. En un confinamiento nosotros lo que hemos visto es que ha decrecido la escucha de podcast porque el usuario ha perdido sus hábitos normales donde tenía integrado el consumo del podcast o del audio. Es decir, ya no ha ido al trabajo diariamente, ya no ha ido al gimnasio, ha dejado de hacer ciertas pautas donde tenía su ratito para ponerse los auriculares. Y por contra, has tenido que estar más tiempo compartiendo tu casa con tu familia, tu pareja, etcétera. Y el audio y el podcast no es compartible, es muy íntimo. Tú te pones a compartir una serie de Netflix con la familia o con los chicos, pero no el mismo podcast. No conozco a nadie que siga el mismo episodio del mismo podcast y que encima lo escuchan en compañía. Con lo cual, nunca, yo ahí entiendo un poco lo que quiere decir Antonio, en el sentido en que no llegará a tener, bajo nuestra impresión, por mucho que ahora efectivamente estemos en un boom y la entrada de nuevas plataformas van a dinamizar
nuevas estrategias como la que hemos comentado, creo que será un poco que genera mucho engagement una vez que tú dentro de tu pauta habitual, en tu ciclo diario, encuentras ese ratito para dedicarle al podcast. Una vez que lo pillas, no lo sueltas. Pero es cierto que cuesta trabajo y es una barrera muy diferente al engagement o a la facilidad con la que tú ves un vídeo, una story de Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, hacia arriba, pero me cuesta creer, sinceramente, que termine siendo una exponencial, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo. Creo que allí donde puede alguien ver como una especie de impedimento o defecto para que esto sea exponencial, yo lo que veo es una gran oportunidad, ¿no? Hay una cosa que dice una crítica australiana de podcast, Jovan McHugh, que es una tía estupenda, y ella dice esto de que realmente el audio no es algo complementario, no es algo de segunda división, audio no es vídeo sin imágenes, tiene una gramática propia, tiene una forma de contar propia, y yo creo que vamos hacia un gran crecimiento. En primer lugar, no sé hasta qué punto tiene sentido compararnos con otras industrias culturales digitales, teniendo en cuenta, en el caso de en España, probablemente han sido los 4 últimos años donde hemos vivido la eclosión del podcast. En Estados Unidos llevan 16. Hay otro elemento importante y es que el mercado europeo está enormemente fragmentado por los diferentes idiomas, ¿no? En Estados Unidos se habla un único idioma y además, como sabéis, vivimos en un mundo angloparlante y en el que el inglés, exceptuando China, que por cierto también tiene una potentísima e interesantísima tradición de podcasting con Himalaya, pero también con Himalaya, es potente. Me gustaba lo que decía Juan Ignacio de que nadie está escuchando el podcast al mismo tiempo, pero es curioso que una de las innovaciones de producto que está lanzando Spotify, que yo creo que ahora mismo es probablemente el mayor dinamizador del mercado en todo el mundo a nivel global, una de esas innovaciones tiene que ver con que al menos 5 personas puedan estar escuchando al mismo tiempo una canción, pero también lo están incluyendo en el mundo del podcast. Así que no estoy segura del todo de que esos modos de escucha no puedan ir variando. Por supuesto que el consumo de podcast es íntimo, atento y personal, pero creo que la propia realidad puede hacer que eso mute. Y el caso de la pandemia es, para mí, ha sido, desde luego, iluminador en cierto sentido, ¿no? Yo no creo que sea casualidad que la verdadera eclosión del mundo del podcast se haya producido el mismo año de una pandemia. No lo creo. Yo creo que hay algo que tiene que ver con una especie de fatiga de las pantallas y de esas mismas pantallas y series que durante la primera parte del confinamiento nos sirvieron para estar juntos. En la segunda, lo que buscábamos era dentro de nuestras casas, y hay datos, yo creo además que Javier y Podimo lanzaron unos datos, un informe muy interesante en torno a esto. No solo se recuperaron los niveles de antes de la pandemia, sino que se han superado, ¿no? Creo que vamos a crecer exponencialmente. Lo que no sé es realmente qué es lo que esperamos ser. ¿Vamos a ser una industria como las series de televisión? Pues hombre, pues no lo sé. Como los videojuegos, me parece difícil. Pero no sé bien dónde debemos colocar ese límite para considerar que esta es una industria sólida, ¿no? No me preocuparía demasiado por eso. Me preocuparía por crecer y crecer cada vez más. Me toca, ¿no? No coincido con la observación que ha hecho la persona que habéis comentado en la anterior sesión, porque si vemos que nunca en la historia hemos tenido tanta gente viendo tantas series de televisión o de cine. Nunca en la historia hemos tenido tanta gente escuchando música.
Nunca en la historia hemos tenido tanta gente escuchando audiolibros. Y la confusión yo creo que viene es que intentamos ver que lo cerramos o lo analizamos desde el punto de vista de los formatos, pero nos olvidamos que lo que están haciendo es un modelo nuevo de consumo. Lo que están consumiendo es contenido digital en formato streaming. Y este nuevo formato de consumo es, por un lado, imparable y creciente. Y es ahí donde entran ahora los podcasts. Entonces, si lo que estamos analizando es que las personas que hasta ahora escuchaban podcast de manera unitaria, de manera singular, van a pasar a esto, eso no es creciente, ¿sabes? Pero verdaderamente el reto, y un poco lo que ha dicho Juan Ignacio, es miles de personas, millones de personas que están escuchando en YouTube, convertir esos oyentes gratuitos de YouTube, oyentes de contenido podcast de pago. Y eso es ilimitado, por así decirlo, de crecimiento que tiene esta industria. Y para mí no es tanto el formato, sino que es el modelo de consumo de contenidos digitales que estamos viendo que es transversal y que está siendo aceptado por no solo nuestra sociedad, sino por todas las sociedades, y que es imparable ese modelo de consumo. Es el modelo de consumo, no el formato. Vale, me toca. Y lo cierro. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que decía vuestro compañero, pero para nada. Para empezar, lo que me pregunto es ¿por qué debemos ser YouTube para tener éxito? Yo creo que el podcast y el audio tiene el éxito que tiene, los parámetros que tiene que tener. ¿Tenemos que tener 2.000 millones de visualizaciones al día? No. Tenemos que ser muy consistentes en la oferta. Yo, alrededor de la gente que conozco, yo creo que los 6 que estamos aquí, podríamos decir lo mismo, cada vez conocemos más gente que escucha podcast y que escucha audiolibros, ¿vale? O sea, cada vez más. Hace 3 años eran menos y ahora son más, y el año que viene serán más todavía. La pandemia, que lo está cambiando todo, también está cambiando los hábitos de consumo del podcast, de los momentos del consumo. El commuting ha desaparecido, las horas que nos pasamos en el coche, pero en cambio pues yo cada vez veo más gente con los auriculares por la calle paseando al perro o haciendo deporte o haciendo lo que le dé la gana. Casi que me da ganas de parar a cada uno de ellos y decir, ¿estás escuchando podcast o un audiolibro? Me encantaría, ¿no? Pero vamos, me parece un poco intrusivo. Lo que os quiero decir es que yo creo que estos hábitos de consumo del audio cada vez son mayores y no estoy para nada de acuerdo de que vaya a haber una colisión por la oferta, el exceso de oferta de plataformas. Evidentemente, cuantas más plataformas haya que vayan tirando de la industria hacia arriba, mejor va a ser el contenido y más van a ser la audiencia. Y la audiencia en la justa medida de los parámetros donde va a estar la calidad de la propuesta de audio, que por supuesto va a ser en esa apuesta por la comunidad creativa y el reconocimiento de la gente de que el audio en España es cada vez mejor. Daros cuenta que nosotros venimos de un país de audio. Nosotros hemos sido siempre un país de radio, ¿vale? Porque como éramos un país pobrezón, pues aquí había poca tele privada y entonces la gente escuchaba mucha radio. Y yo creo que esa cultura sigue existiendo y va a tirar de esto para arriba. Suena muy bien todo lo que decís, compramos, estamos de acuerdo, además lo queremos que sea así, que crezcamos mucho. Muchas gracias por el ratito que habéis compartido con nosotros, compartiendo, bueno, pues tanto lo que aportáis desde cada una de las plataformas como vuestros puntos de vista y opiniones. Y también muchas gracias por estar empujando desde cada una de vuestras compañías a crearlo, como habéis dicho, ¿no? Esto es una industria que se está creando en parte por vosotros, en parte por vuestras empresas y también por muchos de los podcasters y gente que ha pasado por aquí y otros que no, pero bueno, que está genial poderos escuchar de primera mano todo esto. Y yo, bueno, después de escucharos, decir que estoy más ilusionado todavía que antes de escucharlo y soy un ilusionado del mundillo. O sea que muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. A vosotros por organizar. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Lo mismo. Gracias, chicos. Chao. Gracias.